Ahora sí. Les decía entonces, retomaba esta brevísima comentario que les hacía sobre la justicia. La vamos a analizar. Hay múltiples maneras de verla, hay múltiples perspectivas sobre la justicia. Es un tema que se discute casi desde el comienzo de la historia de la humanidad, de múltiples diferentes maneras, y es un tema que todavía se sigue discutiendo. Es más, el tema de la justicia diría yo que es como una especie de separación de aguas o parteaguas cuando hoy en día todavía se siguen o se plantean diferentes lecturas o visiones sobre el derecho. Probablemente las diferencias en el enfoque del derecho tengan que ver con las diferencias que se plantean a nivel de la justicia como exigencia. La discusión es profunda, amplia, y si bien no se ha zanjado totalmente, hay hoy en día, digamos que hay como una especie de retorno, de regreso a, a situaciones previas en donde a la justicia se la ligaba directamente, constantemente o permanentemente con el derecho. Recordarán ustedes que yo les hice les hice un muy simple análisis histórico de la justicia y les dije en ese momento que durante gran parte de la historia de Occidente la justicia se había identificado con el derecho. Vamos después a ver alguna postura clásica, antigua y medieval sobre la justicia, se había identificado con el derecho. Hay una segunda etapa en donde se distinguen, se separan, no es lo mismo. De hecho, nosotros también sostenemos, se sostiene que la justicia no es exactamente idéntica con el derecho, aunque hay una muy fuerte relación y vinculación con esto. Y luego, y muy interesante que vamos a conversar hoy, que es la postura moderna sobre la justicia. La postura moderna ya es una postura completamente diferente, porque si bien la podemos negar o bien la podemos relativizar, la escindimos completamente del derecho. Esta manera de entenderlo es crucial porque es el que alimenta las discusiones sobre el derecho y la formación sobre el derecho y la incorporación del derecho como, como manera de resolver conflictos desde el punto de vista institucional, como nosotros lo receptamos, cómo lo incorporamos, y en esa lectura la justicia retrocede, ocupa un papel secundario, en algunos casos insignificante, y se la combate. Esto es lo que vamos a ver después en un rato, por supuesto, con quien es su más acérrimo cultor, rebajando el valor de la justicia, que fue Kelsen. Y dijimos que a partir del 1950, 60, hay como un revivir de la justicia y volverla a ubicar en su punto, en su lugar, en el lugar en que debería estar. Hay toda una corriente actual predominante. Habíamos hablado de esto cuando especificamos el Estado de Derecho y dijimos que estamos haciendo una transición que significa pasar del Estado de Derecho legal, en donde la moralidad, lo moral y la justicia tienen prácticamente, no juegan ningún papel, a un Estado de Derecho constitucional. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día, esa transición a un Estado de Derecho constitucional. Este Estado de Derecho constitucional, algunos autores lo llaman, o la época, algunos autores la denominan una época pospositivista, porque para marcar claramente el predominio de esta lectura en los últimos tiempos. Cuando, cuando hablamos de justicia, eh, la primera, y empezamos a hacer un análisis, su discusión se inicia con los griegos. Está subido, el primer material que está subido, seguramente ustedes lo habrán leído, está subido a cátedras, es un fragmento, es como una especie de prólogo, el texto es más largo, pero no,
lo subimos de esta manera porque no hay tiempo para desarrollarlo in extenso, y se trata de un análisis al libro primero de la República, una obra, un trabajo de Héctor Negri. La justicia se llama así, La justicia en el libro primero de la República, y consiste en un análisis de ese libro. La República es un texto escrito por Platón que consta de 10 libros. En cada uno de estos libros, desde el primero al último, se analizan diferentes cuestiones o diferentes temáticas que tienen que ver con lo político, con lo antropológico, con lo moral, si se quiere, con lo jurídico, aunque en ese momento era muy incipiente. Se tratan diferentes cuestiones y Platón le dedica un libro a cada una de ellas. La particularidad que tiene este libro primero, y lo dice en el prólogo el autor, es que en este Platón refleja las ideas de Sócrates. Es como una especie de comentario de las ideas socráticas sobre la cuestión. ¿Por qué? Porque en los restantes libros ya aparece, los puntos de vista ya son más típicamente platónicos, son de un Platón ya más maduro. Huelga decir la relación que había entre Sócrates y Platón. Platón era discípulo, fue uno de los discípulos o el discípulo más importante de Sócrates, y como sabemos, desmintiendo, me acuerdo porque no deja de ser para mí risueño, desmintiendo una de las gafes más fuertes en nuestra historia. Alguien le hizo escribir a Sócrates algo que Sócrates no había hecho nunca. Sócrates no escribió nunca nada, y lo que se conserva de él es en función de los comentarios o los análisis de su discípulo, que es Platón. En ese libro primero, todas las ideas son de Sócrates, son socráticas. En los libros posteriores, en los que también se va a hablar de justicia y de otros temas, ya aparece marcadas diferencias porque es Platón el que se está expresando. En este libro primero vamos a encontrar la discusión. Algunos dicen que es la primera discusión filosófica sobre el tema de la justicia. Lo interesante, lo importante de todas estas temáticas es que tal vez podríamos usarlo para discutirla hoy en día. Seguramente los problemas, porque el hombre es hombre y los problemas del hombre son siempre los mismos, aunque los contextos sean diferentes. Cuando uno analiza o se mete un poco en el texto, descubre problemáticas actuales. De hecho, no hay ninguna duda que esto es así, porque como vamos a ver, uno de los sofistas más importantes, o el sofista más importante, junto con Cállicles, que es Trasímaco, en ese periodo griego, sostiene ideas que después han sido sostenidas, por ejemplo, por Hans Kelsen, al hablar del derecho del Estado y en menor medida de la justicia. Quiere decir que las cuestiones son o siguen siendo prácticamente las mismas. Seguramente la diferencia, la relevancia está en el contexto. No obstante esto, a nosotros nos cuesta, tendremos que acercarnos mucho más asiduamente a estas discusiones, porque nos abren vías muy interesantes para la solución de los problemas. Sin embargo, somos bastante reticentes a retroceder en el tiempo, y más allá de ver estos textos, a veces hasta con cierto aire o tinte folclórico, tendríamos que recuperar, insistir, leer con más detalle, repetidamente y en profundidad, porque hay como semillas de solución a problemas que todavía se discuten o se debaten. Veamos entonces, empecemos brevemente con el análisis de este libro primero. Ahí vamos a encontrar a Sócrates. Algunas apreciaciones sobre Sócrates ya lo conocemos. En su momento les contamos que era el iniciador, o lo consideramos como el iniciador de la filosofía del diálogo. El método de Sócrates es el método dialógico. Es un pensador muy profundo, y también el modo en cómo se ventilan estas cuestiones
ha dado en llamar, o se ha dado en llamar a su método, su metodología mayéutica. Hablamos también de la mayéutica como método, como modo de acercarnos a los problemas legados o heredados de Sócrates. Es interesante en este apunte sobre las condiciones de Sócrates como pensador, recurrir a lo que él dice, porque de alguna manera refleja lo que es en qué consistió su quehacer filosófico. La característica de Sócrates es juntarse con los ciudadanos, con los griegos de esa época, a partir de largas caminatas, en la polis, en donde iban discutiéndose, o se discutían temas que o bien proponía o sacaba a la luz Sócrates, o bien lo hacían sus acompañantes. Mayéutica implica un ir y devenir de cuestiones, de argumentos, de contraargumentos, y Sócrates decía que de alguna manera él trataba de trasladar el oficio de su madre, pero a lo social. ¿Por qué? Su madre era partera. Sócrates decía, así como el oficio de mi madre es ayudar a venir al mundo a los nuevos ciudadanos, mi oficio también es un poco parecido al de mi madre. Y si yo trato de, en diálogo con los demás, hacer surgir o recuperar ideas que ya estaban presentes, como una especie de partero. Sócrates se define a sí mismo como una especie de partero de las ideas. Para entender esto, y voy a recurrir a su memoria, y de paso volvemos a uno de los temas, ustedes recordarán que para los griegos había dos niveles, Sócrates y Platón, aunque lo vimos a partir de Platón, dos niveles en la realidad. Un nivel que era el más perfecto, que era el mundo de las ideas, y un nivel que era menos perfecto o imperfecto, que era el mundo real, si se quiere, o el no real o el vivido, que era el mundo de la apariencia. La característica fundamental era que el alma que estaba en ese mundo de las ideas se incorporaba o se encarnaba en un cuerpo en este mundo de la apariencia y transitaba su vida, hasta que por sucesivas reencarnaciones, si tenía una vida virtuosa, se volvía a ese mundo de las ideas y quedaba como alma contemplando a las ideas. Ahí estaba la idea de justicia, por ejemplo, que solo podía percibir el alma en ese momento. ¿Cómo funcionaba entonces el método socrático? Lo que Platón denominaba la teoría de la reminiscencia. ¿Qué hacía Sócrates? Sócrates decía, yo puedo conversar con alguien, entablar un diálogo con esta persona, y en un ida y vuelta, si nos conducimos bien, si dialogamos amablemente, es probable que pueda, decía Sócrates, a mi interlocutor hacerle recuperar ciertos conceptos, puntos de vista o ideas que él parece no tener o desconocer hasta ese momento, pero que probablemente puedan salir a la luz porque las recordaría o las recuerda del momento en que como alma confrontó con esas ideas. Por ejemplo, esto lo hace lo hace en un diálogo con un esclavo, Menón, y a los que los rodean les dice, vamos a conversar con Menón, vamos a conversar de aritmética, de matemática, de los cálculos. Claro, las personas que los rodeaban inmediatamente empiezan a murmurar, y uno de ellos les dice que resultaría que les parece imposible que un esclavo que no sabe nada, que no conoce nada, que es ignorante, pueda tener algún mínimo idea de lo que es una recta, un número, 1, 2, 3 o 4. En ese diálogo, hábilmente, Platón empieza a hablar con esta persona, con el Menón, así se llama el diálogo, y en algún momento, imperceptiblemente, ambos se encuentran discutiendo sobre números, sobre la suma, la división, lo que es una recta, una figura geométrica. Con esto, Sócrates dice, les estoy demostrando que el alma de este esclavo que en algún momento habitó
en ese mundo ideal recuerda, por supuesto hay que llevarlo muy hábilmente, puede recordar ciertas ideas, porque en ese momento o en esas circunstancias se había confrontado, por ejemplo, con la idea del número en forma original. Por eso él habla de su relación tiene que ver con su postura sobre la realidad, que es la misma de Platón. En este diálogo comienza el diálogo hablando con un anciano que se llama Céfalo. A Sócrates le gustaba mucho hablar con los ancianos o con las personas de mucha edad, porque él decía eran como una especie de sinónimo de equivalencia de la sabiduría. Después va a haber una discusión sobre si el anciano puede terminar sus días de una manera feliz o no, y Sócrates era de la idea que si la vida había sido justa, probablemente los días finales del anciano fuesen felices, porque la justicia tenía que ver con la sabiduría. Pero esto va a discutir un poquito más adelante con un sofista. En ese primer encuentro con Céfalo están hablando de cosas cotidianas y por ahí de golpe se introduce la idea de la justicia. Y entonces Céfalo abandona recién comenzada la conversación, se retira y aparece uno de los hijos de Céfalo, que es uno de los interlocutores de Sócrates, uno de los dos más importantes y el otro es Trasímaco. Aparece Polemarco, empieza a dialogar con Sócrates y entonces Polemarco le dice, seguramente le debamos el significado de la justicia no a un pensador, o Sócrates le dice Polemarco, sino a un poeta. Le pregunta a Sócrates quién era y Polemarco le contesta al poeta Simónides. Tengo entendido, dice Polemarco, tiene entendido la mayoría, que el primero que pensó o discurrió sobre la justicia fue este poeta, Simónides. Entonces le pregunta, ¿y qué decía Simónides sobre la justicia? Y Polemarco le acota, y él decía que la justicia consistía en darle a cada uno lo que se le debe o restituirle a cada uno lo que se le debe. Esto es lo que dijo Simónides, le manifiesta Polemarco, y a partir de allí tendremos que empezar a discutir sobre el concepto de justicia. Acá hay algo clave, no solamente el concepto, darle a cada uno lo que se le debe o restituirle a cada uno lo que se le debe. Y lo va a marcar el propio Sócrates, y es muy interesante el apunte que hace Héctor en el texto, que la frase entendida de esta manera parecería en principio como carente de significado, porque ¿qué es lo que se le debe? Queda por la amistad, parecería como que la definición de justicia quedara, como dice Héctor en el comentario, despoblada del significado. Y ahí empieza la discusión. ¿Por qué la discusión? Porque hay que encontrar el criterio, los seres humanos tenemos que descubrir el criterio que permita poblar a esa definición de significado. Si no, darle a cada uno lo que se le debe no nos dice nada. Dice Sócrates, lo importante entonces es ver qué quiso decir Simónides, porque no tenemos mucho. Ante esto, Polemarco le dice, yo creo que, me parece a mí, Sócrates, que lo que quiso decir este poeta al hablar de darle a cada uno lo que se le debe es a los amigos el bien, a los enemigos el mal. En conclusión, la justicia sería darle o hacerle a los amigos el bien y darle o hacerle a los enemigos el mal. Ahí tendríamos un primer criterio que le da a esa definición un significado. Esta es la idea más importante
porque a lo largo de la historia, lo vamos a ver, se han buscado y se le han dado a la justicia múltiples criterios que precisen su significado. Precisamente la riqueza de la discusión está acá. Y una de las críticas más importantes también surge de este problema. Si nosotros no somos capaces de encontrar un criterio, usando palabras de Héctor, que pueble de significados esa expresión, esa definición, vamos a ser presa de los que niegan la justicia, vamos a ser presa de los escépticos y por supuesto de los relativistas, como vamos a ver después con más detalle, es lo que pasa con Kelsen. No está conforme Sócrates con esta idea y le dice, me parece que una persona tan capaz, tan reflexiva como Simónides no podría haber querido decir eso. Y presenta 3 objeciones y le dice a Polemarco, no creo que sea así por 3 motivos. Y acá da 3 motivos por los cuales se considera, fíjense, empieza el diálogo, aparece la cuestión, interviene Polemarco, escucha a Sócrates, Sócrates precisa, rebate o de alguna manera contraargumenta y le dice, me parece que hay 3 problemas muy graves que este concepto no resuelve. ¿Cuáles son? Le preguntas Polemarco y le dice Sócrates, primero, no sería muy útil en tiempo de paz. Un criterio que define la justicia como hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos, dice Sócrates, no sería útil en tiempos de paz. La segunda, ahora vemos brevemente esto, la segunda cuestión es, la segunda objeción es que muchas veces tenemos dificultades en separar lo real de lo aparente. Ahora lo vemos. Y una tercera es que la justicia implicaría, o en algunos casos, devolver o retribuir el mal, con mal. Esta tal vez sea la más interesante. Respecto a la primera, Sócrates dice, no tendría no tendría operatividad en una sociedad pacífica. Y por el contrario, podría resquebrajar las bases de una sociedad pacífica si la justicia fuese esto, porque se buscaría cómo tornarla operativa y esto probablemente podría dar lugar a que empezaran a generarse conflictos que en principio no deberían darse o no se darían en una sociedad que no los tuviese. La segunda cuestión es la confusión entre lo aparente y lo irreal. El análisis de Sócrates es, si se quiere, tiene mucha finura porque antropológicamente es correcto y hasta puede ser actual. Él dice que los seres humanos tienen, o tenemos, diría él, en el diálogo habla siempre en primera persona, tenemos inconvenientes muchas veces para determinar o detectar quién es amigo y quién es enemigo. Y de hecho, muchas veces nos confundimos. ¿Por qué? Confundimos la apariencia con la realidad. O no nos damos cuenta que la apariencia no coincide con la realidad. Y muchas veces también convertimos en amigos a quienes no lo son. Por lo tanto, sería muy difícil, concluye en esta segunda idea, que el poeta considerara hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos, pues si se confunde, el problema sería irresoluble. Y la tercera, que creo que es la más importante, a mi juicio es, y es sobre las meditaciones, los intentos de buscar respuestas de la justicia. Aclaro que el tema, les estoy planteando el tema de justicia como una especie de abanico, pero no hay respuestas definitivas sobre lo que sea la justicia, ni mucho menos. Es más, hay controversias y hay ideas que muchas veces son difíciles, son como herméticas, difíciles de penetrar y que nos dejan insatisfechos. Una de estas ideas, por lo menos cuando uno trata de pensar, o incluso acompañado de nombres ilustres, de pensadores que han trabajado mucho la cuestión, quedan muchos espacios o algunas cuestiones que no convencen y otras que son difíciles de llevar a la práctica. Esta que voy a contar ahora
me parece a mí la más importante. Sócrates le dice a Polemarco, no creo que el retribuir con el mal tenga que ver con la justicia, porque esto sería lo mismo, y ahí empieza empieza a usar analogías con los animales. Es como castigar a un perro o castigar a un caballo. Si castigamos a un perro, castigamos a un caballo, probablemente lo que consigamos es que el animal se vuelva retraído, pero más peligroso, y con posibilidad de que en algún momento reaccione o ataque o agreda sin motivo. Lo ponemos, lo volvemos como poco más malo, dice Sócrates, y inmediatamente lleva este razonamiento al ser humano. Esto también pasa con un ser humano, esto también pasa con los seres humanos. Castigarlos no implica mejorarlos, castigarlos no implica en hacerles bien lo correcto, castigarlos implica de alguna manera volverlos un poco más malos. No, es una cuestión amplísima, no se cierra con esta idea. Está cuestionando algo que de alguna forma, hasta diría yo equivocadamente, aunque hay que pensar respuestas alternativas, y es muy difícil hacerlo, algo que forma parte del imaginario colectivo, de los eslóganes, de las cosas, de las frases hechas de la sociedad occidental, la suposición de que la justicia tenga que ver con la retribución de un mal, de un castigo, y que esto implique la posibilidad de mejorar a quien se le aplica el castigo. Ya Sócrates dice, no ocurre esto. Y hace muy bien la analogía con los animales. Pero, ¿acaso lo dejo planteado, por supuesto? Una cuestión para pensar, y creo que falta pensarla. Algo dije en su momento. Sin embargo, nosotros hablamos de justicia penal. Teniendo en cuenta estas ideas de Sócrates, ¿dónde ubicamos la justicia penal? ¿Se puede hablar de una justicia penal? ¿Se puede hablar que aplicar penas sea justo? ¿Se puede pensar al fondo y decir que la retribución de cualquiera sea lo que quiera retribuirse con castigo implica justicia? Una cuestión que deja abierta a Sócrates, eh, de, de, de difícil resolución, pero muy poco pensada. Y además que va a llevar o lleva un problema, ya viniéndonos para acá. La confusión que se da muchas veces, o no se deslinda adecuadamente sentimientos que tienen que ver con lo humano. No se deslinda de la justicia, a veces sí, teóricamente, pero uno en la práctica ve que esto no ocurre cuando se mezcla la ira, la venganza, el rencor con una supuesta necesidad de justicia. Pero la ira, la venganza, el rencor, el odio, etcétera, no tienen nada que ver con la justicia. Termina entonces esta conclusión, y claro, convence a Polemarco de que seguramente Simónides no quiso decir eso, que la justicia era hacer bien a los amigos y el mal a los enemigos. Pero además, también hay otra cuestión que se plantea en esta discusión, y que es el tema de la devolución. Los griegos, lo dice Héctor también en el trabajo, para los griegos, en principio, la justicia tenía que ver con una especie de ida y vuelta, de devolución, ¿no? Se suponía que darle a cada uno lo que se le debe, por ejemplo, ellos hablaban de restitución, implicaba que si alguien me prestaba algo, justo sería que yo se lo devolviese, vencido el plazo del préstamo. Pero esta misma idea se pone en cuestión, la pone en cuestión el propio Platón. Con este ejemplo, él dice, también es difícil verlo de esta manera porque ¿qué ocurriría? Y pone el ejemplo del préstamo de armas. ¿Qué pasaría si yo le presto un arma a alguien, me la pide por un periodo de tiempo, le presto el arma, y vencido ese periodo de tiempo,
digo, tengo que exigirle que me la devuelva o tengo que ir a buscarla porque debe restituírmela. Y me entero de que esa persona, ha tenido algún inconveniente y ha visto, como dicen ellos, dicen los griegos, ha visto sus facultades mentales alteradas. Pero aparece esta cuestión. Si perdió la cordura y tiene un arma, podrían ocurrir dos cosas, una u otra o las dos, que se dañara a sí mismo o que me dañara a mí cuando voy a reclamar el arma. Entonces, lo justo es devolverlo, es restituirle, es exigirle que me lo devuelva cuando, si perdió o veo gravemente alteradas sus facultades mentales, se pueda provocar daño a sí mismo o dañarme a mí. Esa restitución puede entenderse como justa. Acá hay otro problema que Platón no resuelve, pero que simplemente problematiza. Polemarco entonces queda convencido de lo que Sócrates le dice y la segunda parte, la más fuerte del diálogo, la más interesante, en ese momento que estaban terminando y Polemarco aceptaba que se había equivocado, que no era así, o que seguramente Simónides pensaba otra cosa, aunque no tenía muy en claro cómo o qué, había alguien que quería intervenir, una persona que estaba que quería hacerse notar, incluso con ademanes en el diálogo violentos, y esta persona que interrumpe es el famoso, a partir de ahí famosísimo Trasímaco, sofista, con el que va a discutir, esto es lo más interesante, Sócrates, porque Trasímaco quiere aportar un concepto de justicia. Antes que esto, ver qué es un sofista, la diferencia entre el sofista y el filósofo, entre Trasímaco y Sócrates. Los sofistas fueron una escuela de pensamiento griega, casi al mismo tiempo que otras escuelas. La diferencia era que los sofistas tenían una reputación de ser excelentes oradores, es decir, estaban acostumbrados al debate, hacían un muy buen uso de la retórica, la forma de argumentar, contraargumentar. De alguna manera es lo que se estudia, muchas veces esto se estudia modernamente con oratoria, cuando uno busca entrenarse en la oratoria, tal vez muy subliminalmente la idea que tenga es que me ayuden a expresarme de tal manera que pueda convencer y vencer al que tengo enfrente. Esa era la idea un poco escondida de la oratoria. Tenían una muy buena oratoria. La diferencia clave, con los filósofos no buscaban la verdad, no les interesaba la verdad a los sofistas. ¿Por qué no les interesaba la verdad? Ellos lo que querían era discutir, ganar y vencer y derrotar al que tenían enfrente, pero además acicateados. Por eso el sofista, no por esto solamente, por eso el sofista no es un talante que ha desaparecido, al contrario, el sofista, al igual que el pensamiento, ha crecido, se ha expandido a lo largo de toda la historia de Occidente, y hoy también, siglo XXI, además de tener pensadores muy lúcidos, estamos llenos de sofistas dando vueltas por todos lados. El sofista no discutía, pero discutía por dinero, por plata. Era como una especie, si se quiere, de trabajo, no sé, ponerlo por entre comillas. Entonces, no le interesaba la verdad. Ustedes ven que hay personas que no les interesa la verdad. Por eso tiene muchos puntos de contacto, podría tener muchos puntos de contacto con la actualidad. Hoy los sofistas, para explicar a un sofista se usa un término que se Profe, llama, sí, que yo lo veo también muy parecido con nuestra profesión, nuestra futura profesión de abogados, porque siempre se nos dice en la facultad que nosotros
no vamos a demostrar la verdad, sino una verdad jurídica, o sea, aquello que nosotros podamos demostrar a través de prueba, de cualquier tipo de prueba que se trate, ¿no? Y se nos enseña a ser buenos oradores, a defender la postura que nosotros tengamos, por más de que nosotros interiormente, en nuestro interior sepamos que a nuestro cliente no le asiste la razón, siempre vamos ante el juez a tratar de defender esa postura que nosotros tengamos, aún sabiendo que no nos asiste la razón. Entonces, creo que si seríamos más sofistas que filósofos nosotros o nos enseña eso la facultad, porque más no importa una verdad verdadera o objetiva, sino la verdad jurídica, ¿no? Mira, algo anecdótico y, si se quiere, entrecomillado, gracioso, por lo que vos estás comentando acá, y algo ya sí que daría más que pensar. Me acuerdo que en algunas clases, las clases iniciales, Héctor Negri, cuando se presentaba, sobre todo cuando eran cursos iniciáticos, ¿no? Primer año, y él decía, le preguntaban, pero usted por qué eligió ser juez o por qué eligió ser abogado, y era muy gracioso, aunque lo escuchaba muchas veces, pero tenía una manera de contar lo que así lo reflejaba, y él decía, ¿por qué había estudiado abogacía? Y por dos cuestiones. Eh, porque lo veían, y él decía, mis mayores, que era charlatán y mentiroso. Decía, ¿por qué tenía que ser abogado? Vos, Héctor, cuando el día de mañana tenés que estudiar abogado, tenés que ser abogado. ¿Por qué? Dice, porque era muy charlatán y un poco mentiroso. Eh, sí, es la idea que está asociada, es la idea que un poco se asocia a la abogacía. Yo diría que a los malos ejemplos, no tenemos nosotros la tendencia de poner como referencia en la generalización, incluso a veces para cuando lo que queremos es cuestionar la profesión o el métier del otro, poner malos ejemplos. Y sí, hay muchos malos ejemplos. No creo que enseñe la facultad esto. Sí, claro, hay una manera no del todo ortodoxa de encarar temas como el derecho y la justicia, y eso puede llevar a que se distorsione. Pero sí, y hay una cuestión también muy interesante, que es lo que vos planteás, que es la verdad formal, la discusión entre la verdad material y la verdad formal. Y otro problema, una problematización que vos hacés también muy buena, que es el tema de usar instrumentalmente el procedimiento o el derecho para impedir que algo progrese, a sabiendas de que lo que estoy haciendo es, vamos a decirlo así de una manera muy, muy coloquial, poner palos en la rueda. Poner palos en la rueda que beneficia al que en este caso hipotéticamente es mi cliente, aunque esté convencido de que mi cliente no tiene ni la más mínima pizca de razón. Bueno, es otra cuestión también interesante, como otra, no la vamos a resolver ahora, en algún momento se pensaron. También está la cuestión de la ética del abogado, lo que se dice que toda persona merece tener a alguien que la defienda, y todas las cuestiones que puede haber por detrás, ¿no? Cuestiones de tipo moral. Lo que sí es cierto, a mí me parece que lo de la verdad material y la verdad formal, pero ¿en qué cuestiones se presentan? Te contesto esto y no me desvío más, pero ¿en dónde se presenta esto? De la verdad material y de la verdad formal, generalmente en cuestiones penales. El tema de, bueno, no se probó. Y bueno, y si no se probó, ¿qué hacemos? No se probó. ¿Qué estatus tiene lo que no se probó? ¿Está en el mundo? ¿No está en el mundo? Decía Couture, lo que está en el expediente está en el mundo y lo que no está en el expediente no está en el mundo. Una manera arcaica de pensar.
pero que muchas veces se pone como eje para estudiar. ¿Qué pasa con lo que no se puede probar? Tiene que ver con la casuística, con la manera de entender el procedimiento, con que el derecho se haya volcado exclusivamente a la forma y no tanto al contenido. En el fondo, y lo dejo planteado, después lo voy a recuperar cuando veamos si es posible pensar de manera justa, hemos inclinado la balanza para el lado de la forma y nos hemos olvidado mucho del contenido. Por eso positividad y juridicidad son tan importantes cuando se habla del derecho. La forma es simplemente, la forma, piensan en la forma de algo. Todo tiene forma, pero la forma está en función del contenido. La forma te permite mostrar un contenido, pero la forma nunca puede ser más importante que el contenido, porque si no lo anularía. La forma por la forma misma. Sin embargo, este problema de la forma por la forma misma y el desplazamiento del contenido, nosotros lo hemos visto y lo hemos palpado mucho en el derecho y estamos discutiendo sobre esto. Olvidémonos de la forma y prestémosle atención al contenido. Bien, me pareció entonces interesante, no hay respuesta definitiva sobre esta, simplemente ese comentario. Y sí, hay como una especie a veces de distorsión, pero en todas las profesiones creo que hay maneras de distorsionar en los métiers. Lo que pasa es que muchas veces después uno escucha ahí porque el abogado tal cosa, y los abogados son tal otro, y las aves negras, y sí, está llena, hay mucha ave negra en un mundo como el nuestro, mercantilizado, donde, como decíamos en algún momento, un reduccionismo del derecho sea exclusivamente la litigación con fines económicos. Por supuesto que no estoy afirmando, no estoy diciendo que la litigación tenga que ser sin fines de lucro, porque es un modo, un medio de vida, pero una cosa es, como decía Sócrates, esto le iba a decir en la discusión contra Símaco, una cosa es llevar adelante un arte y que ese arte eh, sea conforme se lo defina, y otra cosa es que uno pueda recibir una retribución. El salario no es lo mismo que el arte en sí mismo, y puede haber salario y arte, pero no de tal forma que se distorsione para luego el salario quede en primer lugar y el arte se pierda. Esto lo dice en la discusión Sócrates contra Símaco. Vuelvo entonces al debate. Profe, Sí, sí, te escucho. lo que por ahí la compañera decía de lo que los abogados, no quiero continuar con el tema tampoco, ¿no? Porque quiero que ustedes continúen con la clase, pero No, pero está creo que bien. tiene que Si ver, por ahí hay una beta como para explotarla más, la seguimos, no importa. No. claro, porque decía que a los sofistas no le interesaba la verdad. Y, por ejemplo, a nosotros, si desde un plano defensista o de un plano acusatorio, por ahí sí nos interesa la verdad, pero los sofistas, ellos discutían por dinero nada más, que yo por ahí más lo veo con el plano político, con otro plano, eh, y, y concuerdo con usted con el tema que usted dice, que eso lo podemos decir en el plano penal, en la parte penal de lo que uno decida hacer como abogado, ¿no? Pero creo que tiene que ver con otra cosa de los abogados. Yo, si estudio abogacía y si me llegara a recibir, lo que haría es, trabajaría dando clases, porque a mí busco recibirme para poder trabajar como profesor en el área de esto. Y no creo que los abogados, pero sí hay los que sí los hay, pero no creo que todos de este plano sofista. Eso es lo que yo creo. Por ahí no concuerdo con la compañera, pero tampoco tengo la verdad. Y como usted dice, tiene muchas aristas y se lo puede ver de distintas maneras. Claro, lo que pretendo hacer hincapié
Es más que nada en esta característica que tienen los no había terminado, no terminé de redondear el párrafo y esa ideita conectado con esto. Hoy se habla de posverdad. La posverdad sería, la posverdad es una verdad que desplazada, es la sustitución de la verdad por algo que no tiene que ver con lo verdadero, pero que se disfraza. Esto se usa mucho desde posturas cínicas y de posturas sofistas, porque precisamente si la verdad no está en juego, no se puede demostrar, la verdad es bastardeada, vale todo, o como va a decir Trasímaco, el que detenta el poder es el que pone las reglas de juego. En una sociedad como la nuestra, y tampoco no es que nos tengamos que salir de esta discusión, pues si nos salimos de esta discusión y nos salimos del contexto en mor de la pureza, no, esto no, porque no tiene que ver con la discusión, entonces ya no estamos hablando de derecho, nos estamos metiendo en un cuarto cerrado, suponiendo que estamos hablando de derecho, pero creyendo que cortando el vínculo del derecho con la realidad, con todos los planos de la realidad, podemos llegar al derecho. Y no tenemos nada. Entonces, hay que contextualizarlo. Nuestra sociedad es una sociedad claramente mercantilista, pragmática, llena de sofistas, con un predominio y esto incide en el derecho. Si no vamos a tener manera de zafar, permítanme la expresión, del derecho con esto. Por eso estas cuestiones son importantes o interesantes para debatir. Y por eso les decía, está lleno de sofistas. El mundo está lleno de sofistas. Ahora, también el mundo está lleno de potenciales pensadores. Ustedes son potenciales pensadores. Y lo que tendríamos que hacer es prevenirnos de estos sofistas o de los cínicos, ¿no? Vamos a ver entonces, veamos cómo funciona este sofista Trasímaco con Sócrates, que es la parte más interesante del diálogo. Trasímaco le dice, irrumpe y le dice, yo tengo una definición de justicia que vos no vas a poder cuestionar, que es la mejor de todas, y que además no anda como, le dice Trasímaco, algo parecido, no anda con vueltas, con subterfugios, es lo que se tiene que entender por justicia y no debería haber más discusión al respecto. Bien, le dice Sócrates, ¿cuál es tu idea sobre la justicia? Y ahí viene la famosa expresión, la justicia es aquello que manda hacer u obedecer a aquel que detenta el poder. Diríamos, la autoridad, el gobernante, el que detenta el poder político para gobernar o para mandar, establece o da órdenes, mandatos o bandos. Por ejemplo, bando es la expresión que vamos a utilizar cuando mañana veamos otra arista en la discusión de la justicia, que es el tema de la tiranía, la justicia y la posibilidad de derrocar o no al tirano como algo injusto. Y ahí va a aparecer la otra obra literaria, acá estamos viendo lo de Platón, el libro primero de la República, pero después vamos a ver una Antígona, que es una obra de la literatura clásica de Sófocles, donde también se discute esto. Trasímaco entonces le dice, esto es justicia, lo que manda hacer el que detenta el poder político, y esto que él manda hacer es en beneficio de sí mismo. Acá no estamos hablando, no tiene, digamos, no tiene reveses o doble cara Trasímaco. Trasímaco dice, lo justo es lo que ordena el que detenta el poder político, y esto lo beneficia a él y solamente a él. Por lo tanto, la persona que no cumple el mandato que el que detenta el poder político le exige, lo conmina, es injusto. Está contra la ley o está contra el orden de la polis. Claramente son dos ideas totalmente discordantes. Fíjense que muchos dicen que ni siquiera Trasímaco está interesado en saber o preguntarse qué sería la justicia. Él dice claramente, esto que pasa
en el gobierno, y está describiendo el gobierno de su época, en la polis de la época, a esto se le suele llamar o se le suele denominar justicia. Y además, no necesariamente, pero puede ser que las personas, que el que detenta el poder político de alguna manera seduzca, engañe o convenza, entre comillas, que aquello que el súbdito realiza también lo beneficia a él, aunque concretamente es exclusivo provecho del que detenta el poder político. Claro, las dos lecturas son radicalmente opuestas. Algunos sostienen que probablemente Trasímaco lo que haya querido hacer, hay algunas interpretaciones, no la del texto, sino de algunos filólogos, que Trasímaco lo que haya querido hacer es simplemente describir la situación en la que vivía o se vivía en ese momento en la polis griega, no con afán de aportar algo sobre el significado o no de la justicia, sino simplemente de describir. Algunos dicen, no hay tal discusión o no podría haberla porque el sofista simplemente describe, mientras que Platón lo que está intentando hacer es elaborar, llegar o precisar un concepto o una idea que incluso sea absoluta, que sea válida para ese momento, para esa época y para épocas posteriores. Lo típico en el pensamiento cuando se habla de la idea de justicia. Entonces, es difícil, muchos dicen difícil que lo planteemos como una discusión. Sin embargo, esta discusión se dio. Y allí la controversia entre ambos es bastante larga. Hay una parte en la que Trasímaco hace una apología de la injusticia. Apología o apologética implica el ensalzamiento, en este caso de lo injusto. Dice, más allá que luego Sócrates revierte esta idea, termina convenciendo a Trasímaco de que Trasímaco estaba equivocado, cosa muy difícil de hacer con un sofista, y se retira. Hay dos cosas ciertas e importantes en Trasímaco. En algún momento él dice, tiene mucho más ventaja el injusto, porque en definitiva el justo va a ser el utilizable, el tonto, el útil para otros. El injusto, según Trasímaco, es el mejor gobernante. Él dice, cuando se va del gobierno es el que más beneficiado resulta. En cambio, el supuestamente justo, el que pretende hacer las cosas bien, cuando se va del gobierno sufre las críticas, sufre de alguna manera a veces, hasta esto puede pensarse que es cierto, que ha pasado. Ha dado su vida para otros y sin embargo cuando deja ese arte o ese oficio es vilipendiado por otros, y a estos otros no le ha ido bien, se retira sin prácticamente ganancia alguna. Fíjense esta contrapartida, ¿no? Hay muy pocos ejemplos, ahí es posible encontrar ejemplos, si hablamos de gobernabilidad, de personas que han puesto en los años en que estuvieron al frente del gobierno todo su empeño y todo su empuje y han terminado en la más cruda pobreza. Son excepcionales, pero los hay. Son excepcionales, pero los hay. Pero ahí le estarían dando la razón a Trasímaco, ¿no? En cambio, está lleno claramente de personas que, siendo injustas, se han retirado y su vida ha cambiado 180 grados después de su participación en el gobierno, pero claramente llamaríamos el enriquecimiento no ha sido por causa justa. Fíjense que en esta discusión hoy hay muchísimos puntos de contacto con lo que podría ser una crítica a las formas de gobierno, a las formas de ejercicio del poder político. En este caso no estaría tan desacertado Trasímaco. Sin embargo,
en esa discusión, Sócrates le hace entender a Trasímaco que un injusto no podría, una sociedad gobernada por un injusto no podría florecer, porque incluso si el injusto fuese totalmente injusto con sus súbditos, esto podría generar problemas internos, conflictos, choque, disparidad de intereses que terminarían minando, poniendo en riesgo o en peligro este supuesto mejor gobierno del injusto. En realidad, el injusto para Trasímaco sería el pragmático, sería el que no busca la verdad, sino el que busca sus propios intereses y sus propios objetivos, y el que considera que el gobierno de una sociedad de lo político no pasa por principios o verdades, sino pasa por cuestión de oportunidad o cuestión de intereses. Acá hay otra discusión también interesante que la dejamos planteada, pero también es muy interesante, y que es la siguiente. Nosotros decíamos, Sócrates busca la verdad, los sofistas no lo hacen. ¿La verdad en qué ámbito? La verdad en el ámbito del pensamiento, la verdad en el ámbito de lo político, la verdad en los demás ámbitos, incluido el jurídico. Pero si hay una verdad en los ámbitos de pensamiento político, económico o jurídico, deberíamos descubrir ciertos principios que conforman esta verdad. También en el orden de lo moral. Y ahí se sigue planteando la discusión, la vieja discusión. ¿Hay principios, hay verdades últimas en lo moral, en lo político, en lo económico, en lo jurídico, o no las hay? Todos los sofistas, todos los movimientos postmodernos, toda la posverdad, niegan la existencia de estos principios. No había principios ni verdades rectoras en lo político, pero también esto se traslada a lo moral. Si no hay principios rectores en lo político, ¿qué es lo político? Es puro pragmatismo. Uno de los conflictos más graves, para pensar, uno de los conflictos más graves que se vive hoy en el mundo en punto a la gobernabilidad del planeta tiene que ver con esto. En esa discusión, en esa lucha entre afirmar que hay verdades, principios y pautas de comportamiento y que no la hay. Y en eso también está en juego, o también es partícipe la idea de justicia y la idea del derecho, y la idea de crítica. El diálogo luego de esta discusión entre Platón y Trasímaco, la idea de Trasímaco, les decía, se ha sostenido a lo largo de los siglos. Por ejemplo, es la misma idea que él señala, porque Kelsen sostiene que el que detenta el poder político establece, dicta o regla órdenes o mandatos que tienen que ver con la voluntad. La voluntad, ya lo dijimos, la voluntad se diferencia de la razón porque precisamente una voluntad separada de la razón solo tiene como objetivo los intereses de aquel que propone un modo, una forma de comportamiento. Que es la misma tesis que él señala al distinguir razón de voluntad. Se cierra este diálogo, esta discusión sobre la justicia. Nuevamente las personas que participaron al comienzo, que son Céfalo y Sócrates, vuelven a discutir sobre la vejez, sobre una buena vejez, sobre la vejez del hombre justo. Es bastante interesante. Por supuesto, la idea que cuanto más justo se haya sido en vida, mucha más serenidad traerá aparejada los últimos periodos o tramos de la vida, y esto tiene que ver con la virtud que los griegos y los pensadores propiciaban. No por algo uno podía dejar de encarnarse sucesivamente y quedarse como alma en ese mundo de las ideas si su vida era virtuosa, y para ser virtuoso tenía que ser justo. En el cierre del análisis del texto, Héctor plantea la siguiente cuestión, que es, a lo largo de los desarrollos, si bien Sócrates cuestiona ciertas
opciones, él no llega a definir concretamente lo que entiende como justo o por justo. Parecería que está por rematar en la discusión con Polemarco y la discusión con Trasímaco y decir, para mí la justicia entonces es esto y esto, y no lo hace. Pero es posible inferirla de todo el diálogo. No la remata, no la dice, aparece así muy en cuentagotas, pero la podemos inferir. ¿Y cuál es esta definición de justicia que Sócrates no da, pero que se infiere de toda su argumentación? Precisamente la que la justicia es hacer el bien tanto a amigos como a enemigos. Dice Héctor al final del análisis del texto que esta sería la definición de justicia de Sócrates. No la da en ningún momento, pero sí se infiere de las réplicas y contrarréplicas que hace en su discusión con Polemarco sobre todo y con Trasímaco. Es hacer el bien tanto a amigos como a enemigos. Esta idea es la que luego, pues esta idea es muy parecida a la regla de oro, ¿no? Que después va a controvertir de una manera muy interesante Kelsen. La regla de oro es que hay que hacerle al otro lo que quisiera que el otro te haga a vos, ¿no? Con lo cual, esta es la regla de oro, que después vamos a ver Kelsen invierte. Hacerle al otro o no hacerle al otro lo que no quisiéramos que el otro nos haga, o hacerle al otro lo que quisiéramos que el otro nos hiciera. Esto es lo que se llama la regla de oro. Profe, hay Sí, una frase de Lucas, de la Biblia, que Lucas da un sermón y le dice a quienes los escuchaban, a su público, dice que qué mérito tienen amar solamente a los que aman, o qué mérito tienen hacer el bien únicamente a los que le hacen bien a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al dar prestados a quienes pueden corresponderles? Y un poco llama a los discípulos de Cristo a que amen a sus enemigos y le hagan el bien a todos por igual sin ir más allá, ¿no? Y eso que usted está diciendo, como posteriormente es recogido por la Biblia, ¿no? Y por los que creemos en Dios también. Amar a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Hacer el bien sin mirar a quién, dice la abuela. claro, exacto. Sí, esta es la idea, o suponemos que sería la definición de Sócrates. Él no la da, pero se infiere de todos los argumentos que utiliza, y sobre todo de lo que habíamos visto al comienzo, ¿no? Que es imposible, según Sócrates, pensar que la retribución o la devolución o la aplicación de un mal a otro pueda considerarse a alguien, pueda considerarse como parte de la justicia. El castigo, ¿no? El castigo puede ser considerado como parte de la justicia. Para destacar esta idea importante, más allá del diálogo, para destacar una cuestión que nosotros tenemos que tener muy presente. Defender la existencia de lo justo, defender la existencia de lo justo, implica que yo voy a tener que mostrar, además de la conceptualización, el criterio o qué criterio me permite darle contenido a esa definición, para que esa definición no sea una definición vacía. Darle a cada uno lo suyo es, no hay ningún lugar a dudas, sin la ayuda de un criterio, una definición vacía. No tiene contenido preciso, y por el contrario, es un riesgo, porque al no tener un contenido preciso, le podríamos poner cualquier contenido, que de hecho esto es lo que ha ocurrido. Entonces, para defender la existencia y la realidad de lo justo hay que tener en cuenta esto. Tenemos que buscar un criterio, como decía Héctor, que pueble de significados o de sentidos a la definición misma. Si no podemos hacer esto,
claramente el lugar lo van a ocupar los escépticos y los relativistas, que de hecho lo ocuparon, borrando prácticamente la idea de justicia del mapa, por de pronto del mapa de lo jurídico, y que hoy está costando mucho trabajo recuperar. Nosotros vamos a tratar de poner el acento o hacer todo el esfuerzo para que le podamos dar un criterio, un significado, un sentido. Vamos a ver ahora la cara opuesta de la justicia. Esa cara opuesta puede ser su negación absoluta o su relativización. En el plano jurídico, y está subido, yo subí de un libro muy interesante de Kelsen, fragmentos, son 3 articulitos, bajo la forma de 3 articulitos, de un libro que se llama ¿Qué es la justicia? Altísimamente, es un libro altísimamente recomendable. Si uno se acerca al derecho y tiene que tener contacto con la justicia, o si se quiere, contacto con la justicia para después poder llegar a entender, si pretende entender el derecho. Entonces, nada más recomendable que una obra que tiene un enfoque sobre la justicia que no es el que nosotros aceptamos, pero la cuestión sería esta: si considero que tengo razón provisionalmente, tengo 2 opciones sobre lo justo, 2 opciones: entender lo que quiso decir Kelsen y de alguna manera refutarlo o mejorarlo, o decir estoy en lo cierto porque lo digo yo. La segunda opción, claramente eliminable. Ahora, la primera opción es una opción difícil. No estamos acostumbrados a justificar nuestros puntos de vista, pero sí estamos acostumbrados o muy acostumbrados a considerarlos como verdaderos. Nos falta algo en el medio, que es justificar y demostrar o mostrar que son verdaderos y que el punto de vista opuesto no es el correcto. No estamos preparados, no somos preparados para esto. Y entonces muchas veces nos quedamos con lo segundo. ¿Por qué tenés razón? Yo creo que tengo razón. ¿Y por qué esto es cierto? Yo lo digo y creo que es así, que es cierto. Quedamos y queda en el puro subjetivismo. Una razón que no se comparte, o una verdad que no se comparte, no es verdad ni razón. Kelsen, ¿qué es la justicia? Este autor clásico, en ese librito pequeño, por supuesto desbarata la idea de justicia. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para entender un autor como Kelsen? Ya sea si querramos estudiar su obra jurídica como esta obra, que parece no una obra jurídica, sino más bien una obra destinada a lo valorativo, al pensamiento filosófico. Tenemos que tener en cuenta algo. Primero, fue un pensador, y como pensador se situó en un tiempo y en un espacio, es decir, su condición situada. Tenemos que investigar y descubrir cuál era la situación de Kelsen. ¿Por qué tenemos que descubrir cuál era la situación de Kelsen? Y en el caso Kelsen, por ser importante, pero cualquiera otro que estuviese en lugar de Kelsen, u otro en cualquier lugar y sobre cualquier cuestión. Su carácter citó, porque su situación nos permite entender por qué pensaba o decía lo que decía. Tiene una explicación. Si no es difícil, no es un pensador disolvente, no es un pensador que busque destruir por destruir. Tiene un punto de vista
de alguna manera oscilante entre el escepticismo y el relativismo, pero que explica o se explica por su situación. ¿Y cuál es la situación del Kelsen? Y esto ya lo discutimos mucho, que es un pensador moderno. Kelsen tiene todas las características que tienen los seres humanos. Estaría tentado de decir que nacieron entre tal y tal fecha en Occidente porque la madera con la que están hechos es la madera de la modernidad occidental. Y eso explica la mayoría o la casi totalidad de las cosas que piensan o que sostienen. En el texto empieza diciendo, trae a colación la figura de Jesucristo, cuando va camino a sus últimos segundos de vida, arrastrando la cruz, y en la escena aparece Pilatos y el gobernador que le pregunta, Pilatos que le pregunta a Jesús que le diga qué es la verdad, ¿no? En este relato que hace Kelsen, ¿no? O sea, adaptando un poco la historia y adaptando el Vía Crucis. Le pregunta qué es la verdad. Y Jesús, el justo le pone él, habla Kelsen hablando de Jesús, no le contesta. Él dice, he venido a este mundo para mostrar algo o adelantar algo que es lo que se va a vivir cuando trascendamos a este mundo y nos encontremos en la gloria eterna con Dios. Dice Kelsen, no contesta, no responde a la pregunta, porque en realidad no venía a contestar eso, no vino el mundo a contestar que era la verdad, sino simplemente a mostrar ese mundo que iba a ver o que iba a venir después de la muerte. Pero esta idea del justo, del crucificado que no responde, que no puede responder, le sirve a Kelsen para apoyar y para basarse en su propia lectura. Él también va a decir en algún momento que no puede definir lo que sea la justicia. Y para esto va a utilizar o se va a apoyar en el último texto que está subido. ¿Por qué no puede definir la justicia? Porque él dice que la justicia es un ideal, no la niega, no es un escepticismo, no es un escéptico radical, pero sí la relativiza. Dice, es un ideal irracional. ¿Por qué es un ideal irracional como objetivo? Y acá tenemos que ver cuál es la idea que los modernos tenían de la razón humana. Ya sabemos, lo conté en algún momento, que la racionalidad de la que hablan los modernos es la racionalidad instrumental, es decir, aquella capaz de elegir los mejores medios para alcanzar cualquier finalidad, cualquier fin. La razón instrumental consiste en esto, en esa capacidad de buscar los mejores medios para operar. Pero llega hasta ahí, a la pregunta, si fuese posible, sería posible discutir un fin, por ejemplo la justicia, sería una finalidad, un fin. Kelsen dice no, eso no lo puede hacer la razón humana. No es capaz de trascender la mera o simple instrumentalidad. Por lo tanto, todo lo que se afirme en aras de la búsqueda de algo que se pretenda absoluto, válida por todas las épocas y para todos los tiempos, es marcadamente irracional. No es una capacidad que tenga el hombre. Pero, y esto, por supuesto, es muy interesante por cómo van surgiendo o van infiriendo las conclusiones, y acá podríamos hacer la comparación, volver a hacer la comparación con Trasímaco. Kelsen dice, establecer una finalidad es simplemente algo que le cabe hacer al que detenta el poder político. Y esto es una decisión, esto implica tomar una decisión. Yo, que detento el poder político, decido que el objetivo que la sociedad tiene que buscar, conseguir o que tiene que darse, vamos a poner, inventemos, sea el orden.
Entonces, los mejores medios para conseguir ese orden. La pregunta sería, ¿el orden es un ideal y en qué consiste? ¿Es el resultado o pueden ponerse de acuerdo las personas en determinar qué sea el mejor orden para ellas? La respuesta de Kelsen es negativa. No, no se puede discutir sobre esa finalidad. Pero entonces, fíjense qué interesante, se cae en lo que algunos autores llaman el decisionismo. ¿Se acuerdan que dijimos ismo? Es una palabra que le ponemos a un término que aparece distorsionado. ¿Qué pasa cuando le ponemos el término ismo a la palabra decisión? Pensemos en nosotros mismos. Elaboramos un plan, queremos hacer algo, vemos los pros y los contras, y en algún momento decimos, quiero hacer esto, decido, tomo una decisión, voy a hacer esto. Ahí se pone en juego la voluntad y se puso antes en juego la razón. En el decisionismo esto no ocurre. ¿Por qué? Porque se distorsiona esta idea de decisión. La decisión es simplemente un resorte de la voluntad. No hay en esa decisión discusión con los otros. El que detenta el poder político no discute, no argumenta, no contraargumenta, no dialoga, no confronta, no intercambia puntos de vista con aquellos a quienes gobierna para determinar, primero, si el orden es un objetivo a alcanzar y después en qué consiste este orden como objetivo a alcanzar. No, él dice, decido que el orden sea lo que haya que buscar. Lo que sí tenemos que ver es cuáles son los medios. Por ejemplo, podría plantearse un orden que depende de la voluntad del que detenta el poder político, que se alcance, como en el caso de Kelsen, a partir del derecho, desligado de la idea de justicia, y simplemente como medio para conseguir un objetivo. Por ejemplo, con la idea del derecho como forma de control social, con la idea de castigo. El orden va a aparecer como consecuencia del castigo. Por lo tanto, con castigo va a haber orden. Y este castigo tiene que ver con una cierta imagen de lo que los seres humanos son. Para Kelsen, los seres humanos eran individuos altamente racionales, pero con tendencias y una cierta pulsión o compulsión al conflicto. Por eso decía Kelsen que había que domesticarlos o había que reprimirlos, y esto implicaba que la única manera era controlarlos, y el mecanismo más eficiente para controlarlos era el derecho. Pero fíjense cómo se amalgaman todas estas ideas, que por supuesto de alguna forma tienen cierta coherencia, pero la justicia queda completamente afuera. Y Sí, entonces, profe, una pregunta sí, en torno a eso. sí. En esta ida y vuelta, entonces, bajado a lo que sería la justicia en lo que es a lo que nosotros nos compete como futuros abogados, esta definición que traía Trasímaco de definir la justicia o relacionarla con lo que es poder, nosotros de hecho no hablamos de justicia, sino hablamos de poder judicial, ¿no? De hecho, por ejemplo, si a mí yo tengo un contrato de mutuo y ese contrato es incumplido, yo voy a pedir intereses moratorios, intereses compensatorios. Si alguien comete un delito en contra de mi propiedad o en contra de cualquier bien jurídico, yo voy a pedir una pena para esa persona. ¿Es posible hablar entonces en derecho, como lo vivimos hoy en día, de justicia o está muy alejado? Y sí, es muy amplio. Dos cosas, por lo menos para ordenar. Y a veces lo semántico es importante, no necesariamente significa que te define una cuestión, pero lo semántico es muy importante. Vos dijiste poder judicial, y esto lo recalcamos siempre, lo recalco siempre. El poder judicial tiene
que ver en parte y a veces no tiene que ver en nada con la justicia. Tenemos esa tendencia a hablar de la justicia, pero en realidad a lo que nos estamos refiriendo es al Poder Judicial. Son dos cosas completamente diferentes, totalmente diferentes. No son sinónimos. Sin embargo, lo usamos como sinónimos, pero en esta idea de identificar, cuando hablamos, en vez de decir Poder Judicial, decimos justicia. ¿Por qué no son lo mismo? Porque la justicia es un valor, es una exigencia, y el Poder Judicial es una institución o una institucionalización de un poder, la famosa clásica división de poderes, una estructura de poder que tiene, entre otras cosas, o tiene como función la de aplicar, siguiendo la tradicional terminología, de aplicar la ley. Pero no, creo que habría que ser riguroso. Es un error utilizar el término justicia cuando estamos hablando del Poder Judicial. De hecho, tenemos una estructura sobre una función del poder dividido, exagerando que tal vez cumpla su función sin una pizca o sin la más mínima pizca, o con un enorme déficit respecto de lo justo, de lo que sea justo, exagerando, pero posible de ocurrir. Entonces no me parece que sea necesario identificarlo. Segundo, la justicia se podría entender de dos maneras. Ahora, acá arriesgo esto. Hay una manera muy frecuente de ver a la justicia, que también es un error, ya como valor, como algo intimista. Nos estamos refiriendo siempre a la justicia. No es que esté mal, pero es insuficiente. La justicia parece que fue exclusivamente un vínculo entre A y B. Te devuelvo lo que me tenés que dar entre dos personas. No, hay una dimensión intimista, intersubjetiva. Algunos hablan de intimista, yo diría intersubjetiva, pero es mucho más que eso. La justicia no es solamente una cuestión intersubjetiva que implique, te presté esto, devuélvemelo. Excede eso. Lo justo tiene que ser como exigencia el molo o el núcleo de una sociedad, de una polis, de una estructura social. Por eso, vamos a verlo después o en algún momento, hay una justicia que se denomina justicia social, justicia de la sociedad, justicia estructural. Va más allá de que fulanito me devuelva el chupetín que le presté. Tiene que ver con que fulanito y yo podamos generar para vivir, para crecer y desarrollarnos, algo que después vuelva hacia nosotros y se reparta entre nosotros. Esto es también, es lo que generalmente se denomina como justicia distributiva, que está un poco olvidada. Hay cierto reduccionismo, verlo justo como un intercambio entre dos personas, con lo cual te olvidás completamente de la justicia social y de la injusticia social, que es lo peor de todo, y después está el problema de esta identificación entre el Poder Judicial con lo justo. Y otra cuestión que yo la dejo planteada, pero que también es muy importante para los abogados. Yo como abogado no la sabía, o lo podría haber supuesto, y suponía cualquier cosa. Hay una obligatoriedad estrictamente jurídica, o lo jurídico se convierte en obligatorio por un factor que está por encima de lo jurídico. Esta es la gran cuestión. Hay una respuesta, pero normalmente no se enseña. ¿Qué sería decir que hay una obligatoriedad jurídica? Algo tan sencillo como
decir que estoy obligado a hacer algo porque lo determina o porque lo dice una ley jurídica. Entonces estoy obligado. No. Si estoy obligado a hacer algo que una ley jurídica determina, es precisamente porque la exigencia, la justicia de lo que yo estoy obligado está incorporado dentro de esa forma de expresión jurídica. Si no estuviese incorporado, no tendría nada. Y sin embargo, podría prescribirme que yo haga eso, sí. ¿Y que de qué tendría que estar acompañado? Podría estar acompañado de que iba a estar acompañado de una sanción, de una amenaza, de un castigo. Pero no es otra cosa, no sería más que una imposición de hecho. Y avanzando lo que conté en algún momento con Juan Carlos Bayón, este filósofo español, sería absurdo que lo realizara. Entonces nos diría, no, y esto es lo que, insisto, porque tal vez se siga diciendo, no, no es tan simple. Usted tiene que hacer lo que la ley dice, porque es una ley jurídica, y fíjese que alguien dictó esa ley jurídica y que por sistema el que dictó esa ley jurídica y está en tal y tal y tal y tal y tal lado, y usted no puede desconocerse y no puede rehusarse, tiene competencia. Entonces, acá se aclara todo, porque ya sabemos que la idea de competencia como fuente de obligatoriedad de lo jurídico, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a un regreso hasta el infinito. Esto nos lleva a un regreso hasta el infinito. Entonces, lo que hay que pensar es que debe existir algo, debe haber algo que no tenga que ver con mis intereses, con mis deseos, con mis objetivos, porque salvo que nosotros mismos nos demos normas a nosotros mismos que la conviertan en obligatorio. Pero esto ya no está dentro de lo jurídico. Eso es el valor. Esa es la justicia. Ahora, yo nunca la aprendí. Nunca la aprendí. Para mí, cuando me enseñaron, había que hacerlo porque en definitiva la ley, el que la dictó, tenía competencia para el sistema. Por el regreso al infinito no deja de ser un absurdo, o esto se convierte en un absurdo. Y sería una ilusión. Si no existiese este soporte por fuera de nosotros que valida todo lo que luego aparece incorporado en una ley, estaríamos, como dice Bayón, claramente habríamos sido presos de una ilusión, suponer que algo es obligatorio. Pero además irracional, porque cumplir exigencias que solo tienen como apoyo la decisión, la voluntad de un tercero y no tiene contenido ni justicia, es irracional. Pues nosotros somos seres autónomos, los seres humanos somos seres autónomos. La heteronomía, como la pensaba Kant, sin justicia, que es la aplicación como comportamiento, es irracional, nos lleva a una paradoja. O somos seres autónomos o no somos seres autónomos. Ser autónomo, lo expliqué cuando conté a Cota, ser autónomo implica que decido por mí mismo, pero en función de algo que me convence de que lo que tengo que hacer tiene que ver con mi propia realidad, con mi propia personalidad, con mi propia existencia. Si el mecanismo es diferente, entonces estoy en la imposición. Y ahí ya caí en la paradoja de la irracionalidad. Pero no quería irme, y volviendo a lo que habían planteado este día,
una pregunta interesante, pero difícil de responder en 5 palabras. Creo que hay que tener en cuenta esto. Me parece que hay que tener en cuenta esto. Kelsen, fíjense, y fíjate también, Kelsen decía esto: no hay una justicia absoluta, es irracional. Solo hay una justicia relativa. Y la justicia tiene que ver con qué. Él dice, en una sociedad lo que hay es intereses opuestos. Por lo tanto, una sociedad tiene que tener conflicto de intereses. ¿Qué es lo que hace el derecho? Si pensamos maneras de resolverlo, en los conflictos de intereses tendríamos 2 opciones. Una, que prevalezca el interés más fuerte, y otra, que consigamos un equilibrio entre estos intereses. Pero dice Kelsen, conseguir un equilibrio entre intereses contrapuestos es muy difícil, es casi imposible. En la realidad lo que vamos a ver es el triunfo de un interés sobre otro. Por lo tanto, no podemos pensar en una solución absoluta, en una justicia absoluta que implique que todos los problemas se resuelvan socialmente hablando a partir de un equilibrio. Dice él, no, en la sociedad lo que hay es interés contrapuesto, conflicto, choques de intereses contrapuestos y resolución de estos intereses contrapuestos, en donde probablemente tenga o venza aquel interés que sea más fuerte. Y esto es lo que hay que controlar, porque los seres humanos tendemos permanentemente al conflicto porque tenemos intereses contrapuestos y nuestra racionalidad ya no nos alcanza para comportarnos adecuadamente. Hay una pulsión, tenemos cierta pulsión, en este caso a dañar al otro. Y para él no hay posibilidad de arreglarlo pacíficamente, no hay posibilidad de diálogo, no, hay que controlarlo, hay que limitarlo, hay que reprimirlo. De hecho, muchos autores modernos, por ejemplo, que niegan la idea de justicia, también parten de puntos similares a los de Kelsen. Hay un punto de vista muy interesante, es el punto de vista de un psiquiatra, el padre de la psiquiatría, si se quiere, moderno. Yo no diría casi contemporáneo, más o menos contemporáneo, no muchos años de diferencia, que fue Freud. ¿Cuál es el punto de contacto entre Freud y Kelsen? Que son, si bien Kelsen no es no es un escéptico, es un relativista, pero tiene algún punto de contacto. ¿Por qué? Porque Freud, por supuesto, es un nihilista, no existe la justicia. ¿Qué sería la justicia? Como no existe para Nietzsche. Hay autores que se emparentan, Nietzsche y Freud se consideran nihilistas porque niegan la realidad de la justicia. Ellos dicen, hay algo que el ser humano le pone el nombre de justicia, pero que no es la justicia como se supone que debería ser, sino es otra cosa. Hay como un enmascaramiento. Ocultamos algo y le ponemos el nombre de justicia. En Freud es interesantísimo. Él dice, no existe ese deseo de justicia. Existen tendencias. Y estas tendencias, o si se quiere, instintivas o cuasi instintivas y primitivas, las más fuertes son la autoafirmación y el instinto sexual. El instinto de autoafirmación y el instinto sexual. Freud dice, si dejáramos al hombre discurrir libremente, como si fuese un animal que seguía por sus instintos, el instinto de autoafirmación y el instinto sexual probablemente no le pasaría al ser humano lo que sí le pasa cuando descubre que estos instintos tienen que ser limitados. ¿Por qué? Porque si no lo puede llevar a la destrucción. ¿Y qué hace Freud? Hay un mecanismo psicológico que él dice, que él llama, a partir de ahí lo hacen la psicología y la psiquiatría, sublimación. ¿Qué es sublimar? Sublimar es canalizar esas tendencias, esos instintos por otros caminos. No es como una especie
me imagino una especie de río muy turbulento, ¿y qué hacemos? Empezamos a abrir zanjones al costado del cauce principal del río para que el río empiece a salir agua por acá, agua por acá, agua por acá, y acá a 2 kilómetros el río no se lleve puesto todo, porque ya quedó como esparcido. Eso lo hacemos. ¿Y de qué manera? Con la cultura, dice Freud. El ser humano ha generado la cultura tratando de sublimar estos instintos que son tan poderosos que los podría llevar a la destrucción, pero le pasa factura, dice Freud. Esto le pasa factura al ser humano. Y él tiene una obra muy interesante que se llama El malestar en la cultura, donde en ese librito, El malestar en la cultura, implica que la factura es que el ser humano de alguna manera no se siente cómodo en la existencia. Y entonces empiezan los problemas que luego trata la psiquiatría y la psicología, ¿no? Las neurosis, no estamos cómodos. ¿Por qué? Y no estamos cómodos porque en el fondo estamos canalizando algo que deberíamos canalizar instintivamente de una manera por otro lado. Esto no lo tenemos muy en claro, lo hacemos para resguardarnos, pero nos genera un malestar muy profundo. Bueno, hay puntos de contacto entre un autor y el otro, aunque uno sea un nihilista y Kelsen sea un relativista. Y entonces, volviendo a Kelsen, ¿qué sería la justicia? ¿Existe la justicia? Sí, sí existe, dice, pero solo puedo entender la justicia como algo que yo puedo ver de una manera y que los demás seguramente puedan ver de otra forma. No hay posibilidad de definirla en términos absolutos o universales, aunque existe, pero es para mí. Yo puedo decir que sea para mí la justicia. Claro, fíjense esto, que no lo dije. Si es moderno, si es un autor moderno, ¿qué tiene en mente? ¿Qué es lo más importante de la vida de un moderno? La ciencia. Todos los autores modernos tienen como punto de partida, como némesis, guía o final, algo que es la ciencia. Hasta casi idolatran a la ciencia, por lo que ya sabemos, el aumento desmesurado de la ciencia, el surgimiento de las ciencias naturales. Lo más importante es la ciencia. ¿A qué dedican su vida? Que él se dice, dediqué toda mi vida a ser un científico. Y por lo tanto, un científico dedicado a investigar un objeto, que es el derecho. La justicia no tiene lugar. ¿Por qué no tiene lugar? Y porque él dice que es más bien una cuestión de fe, es más bien una cuestión religiosa, le tiene mucho encono, es más bien una ideología, no tiene la rigurosidad de la ciencia y es irracional, porque para Kelsen y para todos los pensadores modernos, sinónimo de racionalidad es sinónimo de ciencia. Lo racional es lo científico es lo racional. ¿Por qué? Porque la única realidad, lo único real es aquello que se puede comprobar, corroborar empíricamente, o de una manera empírica, verificable empíricamente. Por eso respetan e idolatran a la ciencia de ese momento, porque la ciencia de ese momento incorpora estas ideas: hipótesis, demostración, verificación y elaboración de leyes. No hay nada más preciso, nada que pueda contraponerse a la ciencia. Entonces, la justicia queda excluida por ser irracional. Y algo interesante, ciencias naturales, las más importantes, las más estrictas, si lo único real es lo que yo puedo verificar a través o a partir de los sentidos, todo aquello que yo no puedo verificar o no percibo a través de los sentidos es irreal.
es irracional. Fíjense, nosotros decíamos, un punto de partida paradigmático contemporáneo en el pensamiento moral es que podemos percibir lo justo o lo injusto, podemos verlo, y era entrecomillado, a partir del ojo de la intuición, que no es el ojo en el sentido del sentido, perdón, que implica el sentido de la vista. Los modernos dicen otra cosa. Todo aquello que no sea percibido por los sentidos no es real. Por eso son antimetafísicos. La metafísica era una disciplina de la filosofía que intentaba escudriñar aquellas realidades que no se presentaban de manera física, que no eran vivenciables a partir de los sentidos, pero que sí tenían realidad. Todo esto lo hacen de manera magnífica los autores dialógicos. Un autor como Kelsen moderno dice, no, lo antimetafísico es una cuestión de creencia, es una cuestión animista, es una cuestión de fe, y es irracional. Por eso se explica, y uno puede entender, en función de su situación, por qué Kelsen escribió, hablaba, se refería en estos términos en relación a la justicia. Y cerramos la idea de justicia. Él dice, sí puedo definir lo que sea para mí. Y la justicia implica una sociedad en donde como principal bastión esté presente la democracia, y allí pueda florecer la ciencia, la tolerancia y la justicia. Pero, dice él, no puedo responder de una manera definitiva a aquellos que están esperando que yo les defina lo que sea la justicia para todos. Él dice que esto no lo puedo hacer. Como científico me rindo ante esto. No puedo hacerlo por todo lo explicado. Sí puedo decir que es para mí. Por eso, y esto es importante, el punto de vista de autores como Kelsen se denomina emocionalismo o emotivismo, porque para Kelsen la percepción de la justicia no es más que una emoción. Y esa emoción no es compartible. No es compartible, como no son compartibles las emociones de los seres humanos. Cada ser humano tiene una emoción o tienen emociones diferentes o distintas, que no pueden ser universalizables. Este punto de vista, que es relativista, se llama emotivismo o emocionalismo. Y otro dato importante, era moderno, y esto lo voy a continuar mañana. ¿Por qué era moderno? Porque ¿qué hicieron todos estos señores? Dividieron la realidad. Cuando llega toda esta oleada ¿qué hacen? Y van a dividir la realidad. Si se quiere, con una excusa válida, que es, para entender algo hay que diseccionarlo, para entender algo hay que separarlo, para distinguir hay que separar. Como metodología podría ser aceptable, pero ocurrió algo muy grave. Separaron, distinguieron, dividieron, pero no volvieron a unir. Eso que estaba antes que ellos llegaran a dividirlo, unido. Entonces, fíjense qué interesante. En el plano del pensamiento, en el plano del pensamiento jurídico, falta una explicación un poco más larga que la voy a hacer mañana. Los modernos inauguran la distinción entre el ser y el deber ser. Ellos son los que separan el ser y el deber ser. Ser y deber ser antes de la modernidad no estaban separados. ¿Por qué no estaban separados? Porque, y esto tenía mucho que ver con la manera de legislar, se decía con razón que para legislar había que prestarle atención a la realidad, porque de alguna manera la realidad, si leíamos en profundidad, con detenimiento,
presentaba ciertas estructuras, ciertas maneras de ser, ciertas formas de estar, que nos decían por dónde tenía que ir la regulación. Queríamos regular algo, la realidad, al ser regulada, nos daba pistas de cómo estaba estructurada. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Decía Santo Tomás de Aquino, no nos daba un orden concluso, concreto, no nos daba la regla. Por supuesto que no nos daba la regla, pero si le prestamos atención a la realidad, podríamos descubrir, por ejemplo, si se trataba de regular la naturaleza, que la naturaleza no era algo inerte, que la naturaleza tiene ritmos, que tiene cierta estructura, que tiene cierta manera de ser, que tiene cierta forma de manifestarse. Eso tenía que tenerlo presente al momento de regular, cosa que por supuesto ya sabemos, no hizo ni hace el hombre moderno, que lo único que hace es desconocer las leyes, la armonía preestablecida en la naturaleza, los ritmos, las estructuras, y cuando regula, regula mal. Ahí no había separación entre el orden del ser y el deber ser, y en el hombre mismo tampoco. Para regular al hombre habría que entender cómo estaba estructurado al hombre. Todo el análisis que nosotros hicimos de los pensadores dialógicos implica ver cuál es la estructura del hombre. ¿Para qué miramos la estructura del hombre? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la estructura nos da ciertas pautas de orientación de cómo debemos reglamentar al hombre, cómo debemos reglamentarnos. Por eso, cierro acá, Cota decía, ese gran pensador, filósofo del derecho que fue, Cota decía, y no inventaba nada, sino recuperaba una vieja máxima del pensamiento clásico. Él decía, el obrar sigue el ser. Hacemos lo que nuestra estructura exige o pide. Entonces tenemos que saber qué es lo que nos pide, qué es lo que nos exige nuestra estructura para obrar bien. Eso significa el obrar sigue al ser. Y eso es lo que desbaratan los modernos. ¿Qué va a quedar? ¿Va a quedar un deber ser? Sí, pero un deber ser que no tiene que ver con la estructura de la realidad que yo quiero regular. Un deber ser que tiene que ver con la voluntad. Yo decido que se debe hacer tal cosa. Aparece la voluntad y luego el voluntarismo. Claramente, no solamente en la postura que él señala, sino en otros ámbitos de lo jurídico. El voluntarismo jurídico, voluntarismo, ismo, distorsión de la voluntad. El voluntarismo jurídico es otro de los grandes problemas que al pensamiento del derecho o a la buena comprensión del derecho le trajo la modernidad. Bien. Profe, yo me voy con una gran pregunta de todo esto, y es, Kelsen como ser situado, como judío, como haber nacido en Austria, si mal no recuerdo, cómo pudo mantener todos estos pensamientos, ¿no? Vivir bajo un régimen que dictaba determinadas leyes que él debía acatar, y por otra parte él mismo siendo perseguido por esas leyes que creaban y a las cuales él estaba totalmente a favor y consideraba que eso era el derecho. Es como con la pregunta que me quedo, ¿cómo Kelsen, ¿no? No, ahí hay algo interesante, hay algo muy interesante que a mí me preocupa mucho, muy interesante que a mí me preocupa mucho, no hacia atrás sino hacia adelante, por mecanismos procedimentales que tenían que ver con lecturas de lo político ligadas al decisionismo, porque no llegaron por golpes de Estado, no llegaron por el uso de las armas, llegaron por el uso del sistema. Eso es lo que más me preocupa. Se puede llegar utilizando los caminos del sistema para después convertirse en un decisionismo puro. Eso es lo que me sigue preocupando. Y es lo que pasó. Hitler llegó al poder, insisto, ya lo saben ustedes, si no, es fácil documentarse históricamente. Hitler llegó al poder no por la fuerza de las armas ni de los tanques, llegó entrecomilladamente de manera democrática.
pero porque la concepción de lo democrático y del poder político era la que, entre otros casos, compartía con Kelsen. No hay ningún lugar a duda que si todo gira alrededor de la autoridad competente, vos podés llegar democráticamente al poder y después fijar como objetivo, aunque nunca lo discutiste y nadie sabe a qué apunta, fijar el orden como premisa básica de lo que es lo que quiere una sociedad. Peligrosísimo. Sin embargo, así que es una pregunta que no tendría respuesta. Me preocupa, pero sí es muy bueno la comparación con Hitler, ¿no? Entender mal qué es el derecho, entender mal de manera histórica, o que nos hayan enseñado de qué manera equivocada qué es el derecho y qué es el poder político, te puede llevar a convalidar, ponerte en una situación de la que después sea muy difícil salir, como es lo que pasó en la Alemania de esa época. Pero, ¿dónde está el problema? Ahí está malentendido lo que es el poder político, y está pésimamente entendido lo que es el derecho. Ahora, si está convalidado, puede pasar lo que le pasó a la Alemania de Hitler. Está muy buena la apreciación, y yo te hago este comentario, que no tiene visos de ser una respuesta definitiva. Bien, mañana entonces vamos a continuar con el tema, vamos a ir cerrando entonces el tema de la justicia. Nos queda ver una refutación al ir a algo más de Kelsen y cómo refutamos a esta idea de Kelsen de que no hay manera racional de definir lo que sea la justicia. Y sí vamos a ver que hay una manera de hacerlo sin salirnos de la propia estructura dialogal, de nuestra propia condición humana. Y luego algo de las fases, algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo, si la injusticia tiene que ver o puede tener que ver con la mala suerte, con el infortunio, o es una cosa diferente. Porque muchas veces nos hacen creer que situaciones injustas son más bien cuestiones que tienen que ver con el azar, con el destino, con la ruleta de la naturaleza. Vamos a ver si eso es cierto. O si esto no excluye, esto lo hicieron pensadoras del derecho mujeres, o si esto no oculta algo que no se muestra, que no tiene nada que ver la injusticia ni con el azar, ni con lo fortuito, ni con el destino, ni con la ruleta de lo natural. Nos vemos mañana entonces, gracias. Muchas gracias. Y si estamos en contacto, seguimos mañana con el desarrollo del tema. Gracias. Gracias. Chicos, hasta mañana. Chao, Gracias. hasta mañana. Gracias, hasta Gracias. luego. Sí.